Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro de estudio bíblico que tenemos los jueves como iglesia local en el puerto. Desde hace más de 5 años que estamos teniendo los encuentros de oración los martes como iglesia, tanto presencial en el puerto, en la calle Juan de la Cosa 24, como también en Escaleritas, en la calle Doctor Llorente Matos, como por Zoom. Y los tenemos los martes a las 6:30. Y es una bendición tener esa oportunidad de orar juntos como iglesia. Y los jueves están enfocados más como estudio bíblico, a profundizar en la palabra, a profundizar en diferentes doctrinas, para seguir creciendo en, en el Señor como iglesia. Menos el último jueves de cada mes, que es un culto libre, que también se comparte la palabra y testimonio, y es una manera de podernos conocer mejor como iglesia. Así que bienvenidos a este jueves 5 de marzo del 2026. Me gustaría pues leer un versículo en Éxodo 14, 31. Y dice el texto, dice, cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés, su siervo. Es decir, que cuando el pueblo vio la manera en que Dios obró en medio de ellos, de esa manera, eso les llevó a confiar, a creer, a tener a Dios en cuenta en su vida. Y podemos también tener presente cómo Dios actúa en medio de nosotros, en nuestra vida, cómo actúa en medio de la iglesia y dar gracias por cómo se mueve. Y, por ejemplo, solo pensando en lo que llevamos de año, de las diferentes maneras en que el Señor pues, ha actuado en tu vida, en la mía, en la de todos como iglesia. Y creo que vale la pena poderlo recordar, poder dar gracias a Dios por cómo nos ha cuidado, nos ha ayudado, por cómo está obrando en medio de nosotros de diferentes maneras. Y que eso nos lleve precisamente a adorarle, a confiar en Él, a caminar y a seguir caminando en Él. Y me gustaría pues tener una oración a este respecto también. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por ti, por tu amor, por cómo tú obras en medio de nosotros, cómo te mueves, Señor. Gracias por las bendiciones y las cosas buenas que nos das y por las cosas también buenas o no buenas que no nos das, Señor, y que tienen un propósito, Padre, que tú las usas para que podamos crecer en ti, Señor. Gracias, porque como dice tu palabra, a los que te aman, todas las cosas nos ayudan para bien, para que nos parezcamos más a Cristo, Señor. Y ayúdanos a tener esa realidad en cuenta en medio de nuestro día a día, Señor. Y que el hecho de verte, actuar, de saber que estás moviéndote entre nosotros, pues nos lleve precisamente a confiar, a tenerte en cuenta, a creer en ti, Señor. Cada día más, Padre. Gracias por cómo has obrado entre nosotros en estos 2 primeros meses de este año 2026, cómo tú pues nos has cuidado, nos has guardado y nos sigues guiando. Padre, y en esa gratitud y realidad te pedimos que tú nos sigas guiando, que nos sigas protegiendo como iglesia, que nos ayudes a caminar en amor, en gracia, unos con otros, Señor, para que aquellos que nos ven puedan ver que somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a caminar en esa realidad, en bondad, en misericordia, en gracia, en amor, unos para con otros, Señor. Y ahora, pues ponemos este tiempo de estudio bíblico, este
jueves 5 de marzo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y 3 jueves atrás comenzamos una serie sobre la carta de Pablo a los romanos, a cargo pues de Enrique Solana. Y el título de estos estudios es El plan de Dios transformador de la humanidad. Y es un estudio sobre la carta a los romanos. En esta tarde, Enrique pues abordará el tema cristiano, salvo y caído. Y para ello vamos a leer en Romanos 7, versículo 14 al 21. Yo voy a usar la Biblia de las Américas, entonces vamos a la carta a los romanos, que ya pasamos pues al Nuevo Testamento y vamos al capítulo 7 y leemos de los versículos 14 al 21. ¿Lo tienes? Pues pues vamos a leer. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el pecado habita en mí. Amén. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta carta de Pablo a los Romanos, Señor, por este estudio que estamos haciendo. Padre, gracias por Enrique, que los está preparando, y te pedimos que tú nos hables, Señor, en esta tarde a través de él. Padre, que nos ayudes a seguir profundizando en tu palabra y permitiendo que profundice y actúe en nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, Padre, por ti, por tu palabra y por este estudio que vamos a tener ahora también. En el nombre de Jesús, amén. Iniciamos hoy un nuevo tema de meditación que hemos puesto por título Cristiano, salvo y caído. Parecía que un cristiano salvo y caído, caído y salvo, parecería una contradicción, parecería que es lo uno y su contrario. Es lo que en la lengua española se conoce como oxímoron o oxímoron. Sin embargo, está en sintonía con esa unión que existe solo en nuestro Señor, que es la unión entre el concepto de justicia y el concepto de misericordia. Parecerían también dos asuntos que serían contradictorios, sin embargo, como hemos visto, cuando hemos hablado de la justificación, esto no es así. Lo único que ocurre es que nosotros somos incapaces de ejercerlo. Somos caídos, pero estamos redimidos. Hemos sido rescatados, sacados de la esclavitud del pecado por un precio, que ese precio pagó nuestro Señor Jesucristo. Esta idea de justificación, esta idea de justicia, se viene produciendo en el pueblo de Dios desde cuando en Levítico, en los capítulos 5 y 6, se está narrando cómo proceder en caso de pecado, en los diferentes momentos en que se pueden producir y qué tipo de sacrificio animal sustitutorio tenemos que realizar y cómo debemos realizarlo. Eso ya se plantea desde el Antiguo Testamento, y con la muerte de nuestro Señor Jesucristo toma un carácter especial en el sentido de que es el último y único sacrificio que se produce a través de su muerte para luego estar en la resurrección con Él. Ya en Romanos 6, el propio Pablo está hablándonos de que el pecado
no es más nuestro amo, porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Esto genera una lucha contra el pecado, que es una tensión que existe en el cristiano. Y esta tensión, nuestro hermano Pablo la plantea en el capítulo 7 de Romanos, en los versículos comprendidos entre el 14 y 25, donde habla de que el problema no es la ley, porque es buena y es espiritual, que el problema está en él, en el propio Pablo, porque es demasiado humano, es un esclavo del pecado. Realmente dice él que no se entiende a sí mismo, sino que quiere hacer lo que es correcto, pero no lo hace. En cambio, dice también que hace lo que odia. Y dice y afirma que si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena porque permite ese contraste, obviamente. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Eso dice Pablo. Y también dice que él sabe que en él, es decir, en su naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiere hacer lo que es correcto, pero no puede. Quiere hacer lo que es bueno, pero no lo hace. Quiere hacer lo que está mal. No quiere hacer lo que está mal, perdón, pero igual lo hace. Ahora dice él, si hago lo que no quiero, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Dice entonces, a modo de conclusión, que ha descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiere hacer lo que es correcto, no puede evitar hacer lo que está mal, que ama la ley de Dios con todo su corazón, pero hay otro poder dentro de él que está en guerra en su mente. Este poder le esclaviza al pecado que todavía está dentro de él. Soy un pobre desgraciado, dice, miserable de mí, dicen otras traducciones. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y añade, gracias a Dios, gracias doy a Dios, porque la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así dice él, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Justamente Pablo pone de manifiesto esta lucha, que es una lucha que se produce en el cristiano continuamente. Es una tensión que hay en el cristiano, que es nuestro Señor Jesucristo, el que en sacrificio ha sustituido nuestro pecado y nos ha liberado de él. Hemos sido redimidos por su muerte y con su resurrección hemos sido preparados para vida eterna con él. Este es el cierre que hace Pablo a lo que ha venido explicando en el capítulo 6 de Romanos, donde ha querido subrayar cómo Cristo quebró el poder del pecado. Decía Calvino que cuando se produce el bautismo hay dos realidades que se verifican. La primera es pública, donde damos testimonio público de nuestra fe, pero también Cristo da testimonio frente a nosotros de que somos injertados en su vida y en su muerte, y lo desarrollamos en cuatro ideas. La primera sería que es un misterio que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos permite ver la unión a Cristo. Nuestra vieja naturaleza ha sido crucificada con Él y en esto no hay participación de nosotros. Es Dios quien nos hace partícipes de sus bienes. Es interesante destacar cómo Pablo se refiere a los cristianos de manera diferente. No les llama cristianos, se refiere a ellos, a nosotros, podemos decir, como en Cristo. Y esto es otro de los misterios de la relación con Dios. Lo hace de esta manera durante 164 afirmaciones que realiza. Cuando se nos da la salvación, Dios nos da a Cristo mismo para que habite en nosotros por su Espíritu. Y esto se traduce, según la expresión de Pablo, como un gran misterio, como un mega misterio, sería la traducción literal. Y compara esa unión con la unión matrimonial, una sola carne, como la unión con Cristo, de Cristo con su iglesia. Esa depende de un pacto, no de un sentimiento. Dios
une nuestras vidas a la de Cristo, que si bien puede fluctuar en el tiempo, esa relación nunca cambia. Por otra parte, otro de los mensajes que podemos encontrar en este texto que estaría realizando Pablo en los versículos anteriores al 14, en este mismo capítulo 6 que hemos mencionado anteriormente, nos ha dicho que hemos muerto al pecado, que hemos muerto con Cristo, que hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido unidos, injertados, dice en la traducción Reina Valera 60, injertados en él. El viejo hombre, en el sentido universal de hombre y mujer, ha sido crucificado con Cristo. El antiguo, el antiguo yo ha muerto. Fue ejecutado el rebelde, la naturaleza escondida en Cristo. El pecado, el pecado no puede gobernar porque hemos cambiado de dueño. Nuestra nueva naturaleza está, como he dicho, escondida en Cristo. Hemos pasado del primer Adán al postrer Adán, que es Cristo. Hemos pasado de la naturaleza caída, heredada de Adán, a la gracia que nos da Cristo en el nuevo pacto a través de la fe. El primer Adán, en el primer Adán, cualquier cosa que hiciéramos era pecado, aún haciendo lo bueno o lo aparentemente bueno, pues no se hacía para la gloria de Dios, se realizaba para el propio beneficio, para nuestra protección, o se hacía simplemente para nuestra propia gloria, no se hacía para la gloria de Dios. La nueva naturaleza nos da gracia y nos da vida. Pablo en el versículo 12 se nos menciona que es una incongruencia que el creyente siga dado al pecado en el sentido de que su vida siga dominada por él mismo. Es su carácter y conducta la que cambia en el nuevo nacimiento. El que ha muerto al pecado continúa en un cuerpo pecaminoso y de ahí la tensión que se está produciendo. La naturaleza caída sigue ejerciendo presión a través de nuestro carácter. Nos tienta, nos sigue gustando aquello que hacíamos, pero que nos aleja de Dios. Ya no nos obliga como lo hacía antes, puesto que ya no somos esclavos. Aún así, nos puede llegar a convencer y pecamos. De esa manera, no es imposible que los creyentes pequen, no es imposible que los creyentes eh, constituidos de esa naturaleza caída que lucha por esta nueva naturaleza, va a pecar y eso le va a entristecer, le dará vergüenza. Y esto nos lleva al arrepentimiento y a la fe de nuevo. El creyente se vuelve al Señor, a su Señor en arrepentimiento y en fe, en la seguridad de que hemos cambiado la ciudadanía, que ya no hay condenación en nosotros. Para el creyente sigue siendo un problema el pecado, pero este ya dejó de ser nuestro rey, dejó de ser la autoridad sobre nosotros, dejó de ser quien nos esclaviza. Se ha hecho inoperante en nuestra vieja naturaleza, porque Cristo vive con nosotros. Cristo vive a través de su Santo Espíritu en nosotros. Sin embargo, el pecado obra a través de nuestro cuerpo, de la ley de nuestro cuerpo, que dice Pablo en este capítulo 7 que hemos estado comentando, pero ha dejado de ser fértil para ello. Decir no al pecado es una lucha, una batalla donde la tentación y el pecado atacan continuamente y es la fortaleza en el Espíritu Santo, con el crecimiento de su fruto, la que nos ayuda en resistencia a impedir que anide en nosotros. El pecado no anida en nosotros porque el Espíritu de Dios está ahí en nuestra vida, luchando y ayudándonos a luchar contra esta tentación, estas tentaciones, muchos productos del mundo, otros productos de nuestra propia concupiscencia. Es el entusiasmo en el Señor, el gran antídoto que disponemos para vencer estas luchas y estas batallas. La vida del cristiano es una vida en arrepentimiento y fe. Arrepentimiento por la vergüenza que sentimos al pecar y la fe por la certeza que tenemos en el perdón y la misericordia del Señor con su pueblo, ya que no es ahora un terreno abonado para el pecado, pero su naturaleza sigue siendo
sigue estando en proceso de santificación. Por una parte, la misericordia de Dios y por otra parte, su justicia que ha utilizado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la redención de todos nuestros pecados. Tercero de los mensajes que presentamos es que por esta causa de la unión con Cristo estamos vivos para Dios. Los creyentes que morimos juntamente con Cristo, también resucitamos con Él, también misteriosamente, también como parte del misterio de Dios. Hemos resucitado con Cristo, que aunque mora en nosotros nuestras malas inclinaciones, ahora hay nuevos deseos de transformación, que con el crecimiento del fruto del Espíritu en nosotros, del Espíritu Santo en nosotros, se hace visible en nuestras vidas y todos nosotros, que aunque mora, como he dicho, en nuestras malas inclinaciones en nosotros, el fruto del Espíritu al crecer va transformándonos y dándonos la imagen de nuestro Señor a través del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fidelidad, de la humildad y del dominio propio, como podemos leer por indicación del mismo Pablo en Gálatas 5:22. Y nos dice que contra tales cosas ya no hay ley. Estamos en la gracia. Y aunque en nuestro cuerpo mora el pecado, lo que queremos es vivir, como dice Pablo, para la gloria de Dios. Hemos resucitado con Cristo. Lo que distingue al cristiano son las cosas que hace, pero seguimos en una lucha para Dios y en cuerpos no glorificamos, que aguardamos el día de serlo. Ciertamente lo seremos en la semejanza de la resurrección, como leemos en el versículo 5 del capítulo 6 de Romanos. No servimos ya al pecado, pues tenemos otro dueño. Hemos muerto para el pecado y hemos eh, tomado vida para Dios. Es la conexión entre la vida presente y la vida venidera. Tenemos un pie ya en la otra vida gustando de los bienes venideros por Cristo, como podemos leer en el libro de Hebreos. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, como leemos en Gálatas 2:20, sabiendo que vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra, como leemos en Juan 17 en la oración sacerdotal. A través de la Escritura no se deja duda alguna de lo que Dios quiere. La libertad del cristiano es su capacidad para decir que no al deseo pecaminoso, restringirnos de lo legítimo y que me pudiera dañar a mí y a otros, es decir, cosas que pudiéramos entender que podríamos y sabríamos hacer, pero que nos restringimos de ellas porque sabemos que detrás puede haber un deseo pecaminoso. Se nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del yo. Decir que no es una lucha es engañarse. En Cristo, cuando se cae, uno se levanta y sigue la batalla. Se está luchando siempre contra esas tendencias de nuestro cuerpo al pecado, sin que ahora nos domine. Finalmente, el último de los aspectos que podemos resaltar es que nos miraremos a nosotros mismos como muertos al pecado y resucitados para Dios. Es necesario entender la unión con Cristo, que es en lo que insiste Pablo continuamente a través del capítulo 6, cuando dice que debemos saber, dando en este texto por hecho de que conocemos este asunto. Lo que produce santidad es saber guiarnos y abrazar esa unidad con Cristo, sabernos dejarnos guiar por su Santo Espíritu que vive con nosotros. Cristo nos liberó de aquello que nos esclaviza, que nos atrae como consecuencia de la costumbre que hemos tenido reiteradamente de realizar una acción de carácter pecaminosa, que hoy llamamos adicciones, aquello que sustituye a nuestro Señor. La Biblia llama idolatría. Por tanto, las adicciones son la idolatría
que llama la Biblia, todo aquello que sustituye a nuestro Señor. Estamos liberados, estamos redimidos, pero seguimos con apetito. Pero en esta batalla pertenecemos y damos gracias a Dios por ello, al ejército salvador que nos ayuda a vencer cualquier situación, por cotidiana que parezca, que nos aleje de la verdad de nuestro Señor. Se nos dice que huyamos de la idolatría, un mandato explícito que lo encontramos en 1 Corintios 10:14. Y esa idolatría son estas adicciones de las que hemos hablado y que hemos comentado. Es alejarnos y recordar nuestro bautismo, que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Cristo ya pagó bajo la ley de todos, bajo la ley todos pecamos, porque no se puede cumplir, pero sin embargo, en la gracia, aquel que pagó, que es Cristo, para que nosotros no pecáramos más, declarándonos justos y evitando así la ira de Dios sobre nosotros, como leemos en Romanos 7, en los versículos del 1 al 6. De esta manera, Pablo está cerrando este argumento cuando dice que el pecado ya no es más nuestro amo, porque ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, vivimos en la libertad de Dios. Podemos, a modo de conclusión, decir que nunca seremos perfectos, pero no llega todavía esa perfección, todavía mora el pecado en nosotros. Aborrecemos el pecado, pero seguimos percibiendo su atracción, su tentación. Tenemos el deseo sincero de obedecer a Cristo, más como Cristo queremos ser y menos como nosotros mismos. Es una lucha entre la carne y el espíritu. Hay una lucha continua para no pecar, por no pecar. Y además, cuando caemos, sentimos dolor y vergüenza. Cuando pecamos, y esto dolor y esta vergüenza nos lleva al arrepentimiento y a la fe. El cristiano vive continuamente en arrepentimiento y fe como consecuencia de esta lucha que mantiene con su nueva naturaleza frente a su vieja naturaleza. Esta disposición en Cristo nos da gracia y vida eterna, nos da perdón y vida eterna en Cristo para todo aquel que cree. Pablo dice sobre sí mismo en estos versículos que hemos leído, describe su vida interior deseando hacer lo correcto, luchando porque el pecado mora en su carne y dice que es un miserable. ¿Quién le librará de este cuerpo de muerte? Pero también dice que da gracias a Dios por Jesucristo, porque así sabemos que el auténtico cristiano tiene un deseo sincero, como dice Pablo, de obedecer a Cristo. Tiene una lucha continua por no pecar. Y si peca, siente dolor por haberlo hecho. Se arrepiente y tiene fe en su Señor porque confía en su misericordia y además en su justicia. Justicia que ya vino por nuestro Señor Jesucristo. El cristiano vive en un continuo arrepentimiento y fe porque vive en una continua tensión entre su nueva y su vieja naturaleza. Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Consolador, a aquel que nos envió para recordarnos sus enseñanzas. De esa manera tenemos una naturaleza caída, pero hemos sido redimidos y por tanto tenemos una nueva naturaleza en Cristo nuestro Señor. El Señor les bendiga. Muchísimas gracias, Enrique, por compartir este estudio bíblico y continuamos orando para que el Señor nos ayude a vivir en la nueva vida que Él nos ha dado, sabiendo que mantenemos esa lucha contra el viejo hombre, que mantenemos esa lucha contra el mundo y que también estamos en medio de una lucha espiritual, donde el diablo quiere destruir, robar y matar. Sigamos pues adelante con ganas de seguir aprendiendo su palabra y participando pues en los estudios bíblicos de los jueves. Precisamente leyendo los versículos finales de Pablo en la carta a los romanos, que dice, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Que el Señor los bendiga y que tengan un final de día pues muy bendecido en Él. Un abrazo grande.